En el pueblo de San Ambrosio, al pie de las sierras secas del norte de México, había una casa que nadie miraba de frente después del anochecer. Era una construcción antigua de 2 pisos, de muros grises y tejas oscuras que el viento, el sol y el polvo habían ido desgastando durante décadas enteras hasta dejarlas opacas, agrietadas y cubiertas de una capa fina de tierra que nadie limpiaba. El jardín que la rodeaba estaba invadido por malezas altas y secas que se movían incluso cuando no soplaba el aire, como si algo invisible caminara entre ellas rozando los tallos con dedos que ya no tenían peso, y el portón de hierro forjado nunca se abría del todo, siempre quedaba entreabierto, como si invitara y al mismo tiempo advirtiera a cualquiera que se acercara demasiado. Las rejas estaban oxidadas, algunas puntas se habían torcido con el tiempo y el candado colgaba abierto desde hacía años, inútil. En esa casa vivía la hermana Gertrudis. Nadie sabía con exactitud de dónde había llegado ni cuándo exactamente se había instalado allí. Algunos ancianos del pueblo, los que todavía recordaban tiempos más lejanos y hablaban solo cuando creían que nadie más escuchaba, decían que había sido monja de un convento lejano, en algún lugar de Zacatecas o de Durango, y que el convento había cerrado después de un incendio del que nadie quería hablar abiertamente. Decían que el fuego había empezado de madrugada, cuando todas dormían, y que las monjas habían quedado atrapadas porque las puertas exteriores estaban cerradas con llave desde fuera. Otros murmuraban cosas peores, que la habían expulsado por motivos que no se podían nombrar en voz alta, cosas que tenían que ver con la obediencia rota, con la fe torcida, y con algo mucho más oscuro que se había filtrado entre los muros del claustro hasta corromperlo por completo. Había quien juraba haber visto, años atrás, una columna de humo negro levantarse en el horizonte lejano la misma semana en que ella apareció por primera vez en San Ambrosio. Lo único cierto era que llevaba más de 30 años viviendo sola en esa casa y que nunca, ni una sola vez, se la había visto salir durante el día, solo de noche, y siempre detrás de la misma ventana. La ventana estaba en el centro del segundo piso, justo encima de la puerta principal. Tenía los vidrios opacos por el polvo, la lluvia escasa y el tiempo, pero todas las noches, sin falta, a partir de las 11 en punto, se encendía una luz tenue detrás de ella. Una luz amarillenta, temblorosa, como de vela o de un foco muy viejo que estaba a punto de fundirse. Y entonces aparecía ella. La silueta de la hermana Gertrudis se quedaba allí, perfectamente inmóvil, con el hábito negro cayéndole hasta los pies y el velo cubriéndole casi todo el cabello gris. El rostro apenas se distinguía entre las sombras, pero se sabía que miraba hacia la calle, a veces durante horas enteras. No parpadeaba, no se movía. Solo observaba el pueblo que dormía a sus pies, como si estuviera contando las casas, las luces que se apagaban una por una, y las pocas personas que todavía caminaban por las calles vacías. Algunos juraban que, si uno se detenía demasiado tiempo mirándola, ella inclinaba ligeramente la cabeza, como si hubiera notado la atención y la aceptara con paciencia infinita. Otros decían que, en las noches más oscuras, se podía ver cómo la silueta se inclinaba un poco hacia adelante, como si quisiera ver mejor. Los niños de San Ambrosio cruzaban al otro lado de la calle cuando pasaban frente a la casa, incluso en pleno día y bajo el sol más fuerte. Corrían sin mirar atrás y no se detenían hasta haber dejado atrás al menos 2 cuadras. Los adultos bajaban la voz al mencionarla y cambiaban de tema en cuanto podían, como si pronunciar su nombre demasiado alto pudiera atraer su atención desde aquella ventana. Las madres cerraban las cortinas de sus propias casas cuando caía la noche y les decían a sus hijos que no miraran hacia el final de la calle. Y todos, absolutamente todos, conocían la regla no escrita que se transmitía de generación en voz baja,
casi en secreto, después de las copas o junto al fuego de la cocina. Nadie visitaba a la hermana Gertrudis, porque quien lo hacía no regresaba. La primera desaparición de la que se tenía memoria clara fue la de don Eliseo, el cartero. Ocurrió un invierno de hace más de 20 años, cuando todavía había un servicio de correo regular en el pueblo y las cartas llegaban 2 veces por semana. Llevaba un paquete pequeño envuelto en papel café y atado con mecate. Llamó 2 veces con los nudillos. Esperó bajo el frío, frotándose las manos y mirando hacia arriba, hacia la ventana que todavía estaba a oscuras. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Él dijo algo que nadie alcanzó a escuchar desde la calle y entró. Nunca salió. Al día siguiente encontraron su bicicleta apoyada contra el portón, con la bolsa de cartas todavía colgando del manillar y el paquete sin entregar sobre el asiento. La policía revisó los alrededores, preguntó en las casas cercanas, caminó alrededor del jardín con linternas y finalmente se presentó frente a la reja. La hermana Gertrudis contestó desde la ventana del segundo piso, sin bajar, con esa voz rasposa que parecía venir de muy adentro del pecho: «No ha venido nadie». Después fue la joven maestra que llegó al pueblo para dar clases en la escuela primaria. Se llamaba Patricia Mendoza y tenía apenas 23 años. Venía de la ciudad, de un lugar donde las casas no tenían ese tipo de historias, y todavía no conocía del todo las reglas silenciosas de San Ambrosio. Por curiosidad, o por una mezcla de lástima y rebeldía, decidió llevarle una canasta de pan recién hecho y un frasco de mermelada de membrillo. Entró al atardecer, cuando el sol ya se escondía detrás de las sierras y el cielo se ponía del color de la ceniza. La luz de la ventana de segundo piso se encendió más temprano esa noche, como si la estuvieran esperando. A la mañana siguiente la canasta estaba en la acera, vacía y limpia, como si nunca hubiera contenido nada. De Patricia no quedó ni el bolso, ni los zapatos, ni el suéter azul que llevaba puesto. Hubo más. Un vendedor ambulante de Biblias, estampas religiosas y rosarios de plástico que insistió en entrar para ofrecerle la palabra de Dios a una hermana de fe. Se pasó más de 1 hora hablando frente al portón antes de que la puerta se abriera. Un primo lejano que llegó un domingo por la mañana diciendo que venía a revisar cómo estaba la tía monja y que solo se quedaría un rato a tomar café. Traía una bolsa con pan dulce y una caja de galletas. Un muchacho del pueblo, borracho y valiente por una apuesta hecha en la cantina durante la fiesta patronal, que cruzó el jardín entre risas y empujones de sus amigos y tocó la puerta con fuerza, gritando que no tenía miedo. Todos entraron. Ninguno volvió a ser visto. Cada vez la policía venía, revisaba la casa por fuera, caminaba alrededor del jardín con linternas, miraba las ventanas cerradas y se iba con las manos vacías y el informe sin resolver. La hermana Gertrudis siempre respondía lo mismo, con voz baja y rasposa: «No ha venido nadie». Y la ventana seguía encendiéndose cada noche, a la misma hora exacta, como un reloj que no fallaba nunca. El que finalmente decidió romper el silencio se llamaba Tomás Rentería. Tenía 19 años, había perdido a su madre meses atrás por una enfermedad larga y silenciosa que se la fue llevando poco a poco, primero la fuerza, después la voz y al final la mirada, y cargaba un vacío que lo hacía imprudente y, a ratos, temerario. Trabajaba en el taller mecánico del pueblo desde que salió de la secundaria y pasaba las noches en la cantina de don Luis escuchando las mismas historias de siempre, una y otra vez, como si al oírlas suficientes veces pudieran perder su poder sobre él. Una de esas noches se rió en voz alta cuando alguien mencionó a la hermana Gertrudis. Dijo que todo era superstición de pueblo chico, que una monja vieja y sola no podía hacer desaparecer a la gente, que las desapariciones tenían explicaciones normales,
Deudas, mujeres, borracheras que terminaban mal en el camino. Que él iba a entrar, iba a hablar con ella, iba a salir para contarles lo tontos que eran por creer en cuentos de miedo. Algunos le advirtieron que no lo hiciera. Don Luis, el dueño de la cantina, le puso una mano pesada en el hombro y le dijo que había cosas en ese pueblo que era mejor dejar quietas, que no todas las historias se contaban solo para asustar a los borrachos. Que había hombres más valientes que el que ya no estaban para contarlo. Que la casa no perdonaba la curiosidad. Tomás solo ordenó otra cerveza. Miró fijamente la botella durante un rato largo, dio un trago lento y repitió que al día siguiente, después del trabajo, iría. Que no tenía miedo. Que el miedo era para los que se quedaban sentados hablando y nunca hacían nada. Esa noche, a las 11 en punto, se plantó frente al portón de hierro. La luz de la ventana ya estaba encendida, exactamente como siempre. La silueta de la hermana Gertrudis lo miraba desde arriba, sin moverse ni un solo centímetro, como si hubiera estado esperándolo durante todo el día y durante todas las noches anteriores. Tomás levantó la mano y saludó con sarcasmo, moviendo los dedos como si estuviera frente a una vieja conocida. Después empujó el portón. Crujió con un sonido largo, oxidado y profundo, como si no se hubiera abierto del todo en muchos años y se resistiera un poco antes de ceder. Cruzó el jardín de maleza alta. Las ramas secas le arañaron los tobillos y se engancharon en los pantalones del trabajo. El aire olía a tierra seca, a polvo y a algo más, algo dulce y viejo que no lograba identificar del todo. Llegó a la puerta principal y tocó 3 veces con los nudillos, fuerte, para que se escuchara bien. Esperó. La puerta se abrió sola. Apenas un poco, lo suficiente para que pudiera pasar de lado. Adentro olía a cera fría, a humedad antigua y a algo más, algo dulce y podrido al mismo tiempo, como flores dejadas demasiado tiempo en un florero sin agua, o como fruta madura olvidada en un cajón cerrado durante semanas. Tomás entró y cerró la puerta detrás de él sin darse cuenta de que lo hacía. El clic del cierre sonó demasiado fuerte en el silencio. La casa estaba en penumbra casi total. Solo una vela temblaba sobre una mesa estrecha del recibidor, arrojando sombras largas y distorsionadas sobre las paredes. En esas paredes había crucifijos viejos, muchos de ellos torcidos, otros con el Cristo incompleto o con los brazos rotos. Algunos parecían haber sido quemados en los bordes. Las escaleras que subían al segundo piso crujían solas, como si alguien las estuviera recorriendo con pasos lentos y pacientes aunque no se viera a nadie. Tomás se quedó quieto un momento en el recibidor, escuchando. El silencio era tan denso que podía oír su propia respiración y el leve latido de la sangre en los oídos. ¿Llamó, hermana Gertrudis? Nadie respondió. Solo el crujido lejano de la madera y el leve chisporroteo de la vela. Subió las escaleras. Cada peldaño sonaba demasiado fuerte bajo sus botas de trabajo. El aire se volvía más frío y más pesado a medida que ascendía, como si estuviera entrando en otra parte de la casa que no pertenecía del todo al mundo de afuera. En el pasillo del segundo piso solo había una puerta entreabierta, la de la habitación con la ventana. La luz amarillenta salía por la rendija y temblaba como si respirara. Se acercó despacio. Empujó la puerta con la yema de los dedos. La hermana Gertrudis estaba de espaldas a él, frente a la ventana. El hábito negro caía pesado hasta el suelo, tan largo y denso que parecía fundirse con la oscuridad del piso de madera. El velo le cubría casi todo el cabello gris y le ocultaba parte del cuello. No se giró cuando él entró. Solo habló, con esa voz rasposa y baja que parecía venir de un lugar mucho más profundo que la garganta. ¿Has venido?
Tomás sintió que el aire se volvía más espeso, más difícil de respirar, como si de pronto hubiera menos oxígeno en la habitación y el que quedaba estuviera viciado y antiguo. Solo quería hablar, dijo, intentando que la voz no le temblara. Ver si era verdad lo que dicen en el pueblo. Las desapariciones. Las historias. Quería ver con mis propios ojos. Quería saber. Ella inclinó ligeramente la cabeza, todavía sin mirarlo, como si estuviera considerando sus palabras con una paciencia infinita y antigua, como si hubiera escuchado exactamente las mismas frases muchas veces antes. Todos vienen a hablar. Todos quieren ver. Todos creen que pueden entrar y salir después, como si esta casa fuera igual que las demás. Como si yo fuera igual que las demás. Y todos se quedan. Tarde o temprano, todos se quedan. La ventana los necesita. Yo los necesito. Por fin se giró. El rostro que Tomás vio no era el de una mujer vieja. Era algo que había dejado de ser completamente humano hacía mucho tiempo. La piel estaba tensa y grisácea, estirada sobre los pómulos y la mandíbula como si ya no hubiera suficiente carne debajo. Los ojos eran demasiado abiertos, sin pestañas, fijos y brillantes como si reflejaran un fuego interno que nadie más podía ver. Alrededor de la boca había marcas oscuras, irregulares, como quemaduras antiguas o como restos de algo que había mordido con demasiada fuerza y durante demasiado tiempo. Sonrió. Los dientes eran pequeños, apiñados y de un color amarillento oscuro casi marrón. La ventana necesita ojos, susurró, y su voz sonó aún más baja, más íntima, casi cariñosa. Los míos ya se cansaron de mirar solos durante tantas noches. Tantas décadas. Necesitan compañía. Necesitan más miradas para sostener todo lo que hay que vigilar. El pueblo. Las calles. A los que todavía caminan sin saber que los estamos viendo. A los que creen que están a salvo detrás de sus cortinas. Tomás retrocedió un paso. Quiso girarse y correr hacia las escaleras, hacia la puerta, hacia la calle, hacia cualquier lugar que no fuera esa habitación. Pero la puerta detrás de él se cerró sola, con un golpe seco y definitivo. La vela del recibidor se apagó en el mismo instante, como si alguien la hubiera soplado desde lejos. Y desde la oscuridad del pasillo empezaron a escucharse pasos. Muchos pasos. Hieros, arrastrados, irregulares, como de personas que llevaban mucho tiempo sin tocar el suelo con verdadero peso, pero que aún recordaban, de alguna manera torcida, cómo se caminaba. Algunos pasos parecían de niños, otros de adultos cansados, otros más de alguien que arrastraba los pies con dificultad. La hermana Gertrudis levantó una mano delgada, de dedos largos, nudosos y demasiado pálidos, y señaló la ventana con la palma abierta. Mira, dijo. Ellos también miran. Todas las noches. Desde aquí se ve todo el pueblo y el pueblo no nos ve a nosotros. Nunca nos ha visto del todo. Nunca ha querido vernos. Pero nosotros sí los vemos. Siempre. Y ahora tú también vas a ver. Tomás sintió dedos fríos cerrándose alrededor de sus tobillos. Después alrededor de las muñecas. Eran muchas manos. Algunas pequeñas, como de niños. Otras más grandes, de adultos. Todas con la misma frialdad, húmeda y pegajosa que parecía calar hasta el hueso y quedarse allí. Quiso gritar, pero el sonido se quedó atrapado en su garganta, como si el aire de la habitación lo hubiera engullido antes de que pudiera salir. La última cosa que vio con claridad fue el rostro de la hermana Gertrudis acercándose al suyo, todavía sonriendo con aquellos dientes pequeños y oscuros, mientras la luz de la ventana temblaba detrás de ella y las manos seguían tirando de él hacia la oscuridad del pasillo, hacia el lugar donde todos los demás ya estaban esperando en silencio.
A la mañana siguiente, la motocicleta de Tomás estaba apoyada contra el portón de hierro. El casco colgaba del manillar. Las llaves seguían en el contacto. El taller mecánico abrió sin él. Don Luis cerró la cantina más temprano esa noche y no quiso hablar del tema con nadie. Nadie lo había visto salir. Nadie lo volvió a ver. Esa noche, como todas las noches, la luz de la ventana del segundo piso se encendió a las 11 en punto. Y la silueta de la hermana Gertrudis volvió a quedarse allí, inmóvil, mirando hacia la calle vacía. Solo que esta vez, si alguien se hubiera fijado con mucho cuidado, si alguien hubiera tenido el valor de detenerse en medio de la calle oscura y mirar fijamente durante suficiente tiempo, habría notado que la silueta parecía un poco más ancha, un poco más densa, un poco menos sola. Como si detrás del vidrio opaco ya no hubiera solo una figura, sino dos, o tres, o más. Como si la ventana estuviera un poco más llena de ojos que no parpadeaban. En el pueblo de San Ambrosio nadie volvió a hablar abiertamente de entrar en esa casa. Los niños seguían cruzando al otro lado de la calle, ahora con más prisa y sin mirar atrás. Los adultos seguían bajando la voz hasta casi el silencio cuando alguien mencionaba el portón entreabierto. Y todas las noches, sin falta, a la misma hora exacta, la hermana Gertrudis continúa mirando. Porque la ventana nunca se queda sin ojos. Y ella nunca, desde hace mucho tiempo, mira completamente sola.